Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Y ahora nos ayuda a poner la mañana en camino la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si has escuchado que la propuesta musical del día de hoy es muy amplia en cuanto a los protagonistas, que todos tienen en común, que se presentan entre hoy y el domingo en distintos lugares de nuestro país, ¿de acuerdo? Bueno, me parece muy bien. Entonces yo te voy a dar la lista. Estamos jugando, Gabriela Mordecki, por favor. Te voy a dar la lista y te voy a regalar una invitación doble al palco preferencial con las medidas sanitarias correspondientes para que tú elijas. Es un juego, Mordecki, es un juego. Digo para que no te me ofendas ni te enojes después si no te doy nada. Pero es simplemente para conocer tu gusto. Te paso la grilla y puede ser que todavía algunos queden afuera y pedimos disculpas y si están a tiempo de informarnos, con gusto agregamos. Buceo Invisible, Puntón Inmendaro, Milongas Extremas, Andrés Estañaro, Julieta Venegas, Triple Nelson, Níquel, Valeria Lima, Ana Prada junto a Diego Drexler. Elija. Ana Prada. Que se presenta con su primo Diego Drexler, ¿sabías? No sabía que eran primos. Y bueno, cada tanto hacen conciertos juntos. Hay familias musicales interesantes. Hay unas cuantas, ¿verdad? La barra, ¿no? Sí. Bueno, tu familia, no sé si son musicales, pero sí son como del palo de por lo menos para decir lo más amplio, usted ayúdeme, del palo de el estudio universitario, para decir el mínimo denominador común, ¿puede ser? Bueno, sí, claro. Más del palo de los números de las letras. De los números, ahí está. Más para ese lado. Ustedes los domingos se juntan y discuten sobre un 4, sobre un 8, sobre un signo de más. Bueno, acá porque algo un poco más complejo. Bueno, la discusión. A propósito, recuerdo que una vez un profe de matemáticas, hablando de cómo empezamos a trabajar todos nosotros, los seres humanos, en la medida que vamos aprendiendo conocimientos, con conceptos abstractos que, si bien son abstractos, los naturalizamos todos, que ni siquiera los reconocemos como abstractos. Vos corregime, profe, a ver si le estoy agarrando el bizcochazo. Y él decía, por ejemplo, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un 4, ¿no es cierto? Pero nadie tiene un 4 en la casa. Un 7 en la casa. Ni dice, para que me tengo que ir rápido que tengo que alimentar al 2. No, claro. Son, son cosas más abstractas, pero bueno, hay otras mucho más, ¿no? Pero ay. No nos humille, profe, no nos humille. No, por favor, no, lejos de mí todo eso. No, a ver, ya hablando de cosas que pueden lucir muy abstractas o por lo menos muy lejanas, ¿qué es esto de el cambio de base del PBI? Sí. Que es un asunto que puede lucir muy técnico, pero que es muy importante para la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Claro. Capaz que hay que empezar un poco antes a explicar como la básica. Bueno, ¿qué es el PIB, no? Producto Interno Bruto, o PBI, Producto Bruto Interno, depende. Antes se decía PBI, sí, es cierto. Le cambiaron el orden de las letras. Pero, o sea, es una medida de la producción de un país en un año. Pero la producción solamente de la parte del valor agregado. Hay como un concepto más amplio que es el valor bruto de producción, en donde se suman todas las etapas, pero el PIB lo que hace es restar los insumos intermedios. O sea, por ejemplo, si yo contabilizo la producción de ganado, no, o sea, para el PIB cuenta solo, o sea, lo que creció o decreció el stock de ganado, ¿no? El stock no es un flujo, ¿no? O sea, el stock de ganado es una cantidad que está ahí.
Claro. Entonces, lo que yo cuento para el año es si tengo más cabezas o si estas cabezas aumentaron de peso. ¿Mm? Y luego viene, por ejemplo, la etapa siguiente, que es en la industria frigorífica. Entonces, ¿yo qué cuento en la industria? Cuento el ganado que se faenó, pero le tengo que restar lo que ya se contabilizó en la etapa anterior de la producción agropecuaria. Entonces, o sea, las cabezas no van a entrar. En la industria frigorífica entra lo que yo le agregué de valor en el proceso de matar los animales, ¿no? Digamos, y transformar eso en un pedacito de carne entre una bolsita que sale o al mercado interno o a las exportaciones. Luego, supongamos que sigue para el mercado interno, entonces yo tengo otro sector que se llama comercio, en el cual estarán las carnicerías. Bueno, claro. ¿qué entra ahí? Bueno, todo lo que ya contabilicé en el frigorífico no va, ¿no? De lo que vende la carnicería está en realidad el servicio del carnicero, los sueldos del personal, digo, lo que el alquiler, digo, todo lo que se agrega de valor que está en el precio que uno paga cuando va a la carnicería, ¿no? Entonces, eso es algo que se va contabilizando. Pues un ejemplo muy sencillo, pero así sucede o sea, como verán, es algo bastante complejo que lleva mucho estudio de cada producto, de cada sector. Bueno, hay encuestas, hay distintas metodologías que aplican. Esto lo hacen técnicos del Banco Central en Uruguay. En otros países tal vez está en otros lados, pero también hay algunas encuestas, por ejemplo, de la producción industrial, que la hace el INE. Entonces, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central, la sección de estadísticas, siempre están en contacto bastante estrecho y, bueno, compatibilizan a veces no todos aplican exacta la misma metodología, pero bueno, tienen como que dialogar esas estadísticas, y el producto final es que tenemos un número, ¿no?, del PIB, que en realidad lo que nos interesa en general es la variación, es lo que vamos a mirar. Pero, como yo comentaba antes, siempre todo se hace a precios, ¿no? Y dije, bueno, esto depende de los precios a los que se vende. Claro. Pero para eliminar el efecto de la inflación, lo que se hace es elegir un año como base, en donde yo elijo los precios de ese año, que tiene que ser un año más o menos normal, o sea, que no fue ni de crisis, ni de super expansión, ni de inundaciones, ni de, digamos, condiciones extraordinarias. Ni de pandemia. Es bastante claro, no sería un año para hacer del año base. Y además de considerar precios de ese año, también, o sea, ¿cómo hago yo para sumar la producción de distintos sectores? ¿No? Por ejemplo, yo ahora comenté el sector agropecuario, la industria, el comercio, otros de la construcción, digamos, otros que no entran, digamos, en este ejemplo simple que puse, pero bueno, entonces se calcula en ese año base cuál era la participación de cada uno de los sectores, y luego, digamos, se aplican esos ponderadores que se llaman, que es cuánto pesa, qué sé yo, el sector agropecuario, no sé, 9%, la industria 15%, la construcción 8%, no, digo, estoy diciendo números por decir, no son aproximados, pero no exactos, porque no los tengo en este momento en la cabeza, y además justo están cambiando. Es esto que tú comentabas, que se pasa del año base anterior, que era el 2005, al nuevo año base, que va a ser el 2012. Entonces, sobre todo, hay un sector del cual se habló bastante, que cambia mucho. Tenemos un sector que se llama transporte y comunicación. Ajá. Donde, sobre todo, el ítem comunicaciones, del 2005 hasta, bueno, ahora, pero hasta el 2012, o también se toma como año de referencia 2016, que ahí hacen como un ajuste también, que bueno, no vale la pena entrar en los detalles,
pero lo que sucede es que las comunicaciones, sobre todo la parte de uso de datos y de telefonía celular, que o sea, en aquella época los precios eran muy elevados, por lo tanto, esto, digamos, como se contabiliza a los precios del año base, estábamos midiendo el uso actual que hay de internet, de telefonía celular, etcétera, con los precios de 2005, lo cual hacía que ese sector, que crece siempre, ese crecimiento igual se va a ver, pero el nivel y la parte, digamos, era como mucho más grande de lo que se supone que sería en un año, digamos, más cercano a la actualidad, ¿no? Entonces, pero también hay otros elementos en un cambio de base que además incluyen una mejor medida siempre de la realidad económica, y ahí se incorporan algunas cosas que no se podían medir antes y ahora se miden. Entonces esto sucede siempre. Hay también un crecimiento en el nivel del PIB, o sea, ahora, o sea, tenemos como dos medidas, ¿no? Una cosa es el nivel, que es como un escalón, que en realidad estábamos más arriba de lo que pensábamos, Sí. como 8,6 creo que es el nivel, y luego la distribución sectorial, que también cambia. Sin embargo, los datos que por ahora conocemos son solamente estos del año 2016, el 2012 y el 2016, y no tenemos, digamos, la trayectoria, que es lo que nos importa para poder ajustar qué es lo que pasó todos estos años, ¿no? En los cuales, en la medida anterior, habíamos tenido crecimiento prácticamente en todos los trimestres, hubo algunos pero sí en todos los años. Tal vez ahora, con esta nueva medida, es que no lo sabemos, porque hasta que el Banco Central no divulgue toda la información, que eso va a ser en diciembre, no lo vamos a poder saber. Sin embargo, antes de que siga avanzando, entonces esto, primero, es una adecuación a estándares más internacionales, y la decisión última acerca de el cambio de base, en fin, esta que implica cierto cambio de mirada, metodología, ¿te acuerdas? ¿Cómo lo estás explicando? Metodología quizás no sea la palabra. Sí, está bien. Bien, perfecto. Entonces, ¿es fruto de, digamos, de un acuerdo de diversos actores, o son decisiones que toma una autoridad legítimas y a otra cosa mariposa? No, estas son cuestiones internacionales siempre. O sea, hay los manuales de cuentas nacionales, que son por los que se rige toda esta contabilidad, es digamos, de Naciones Unidas, ¿no? O sea, hay como distintos, también el Fondo Monetario en algunas partes, más en lo relacionado a las relaciones internacionales, como balanza de pagos, también hay como manuales. La balanza de pagos ya se ajustó hace unos años al nuevo manual. Entonces, esto lo que hace siempre es actualizar a una nueva como versión del sistema de cuentas nacionales, que, bueno, los países, dependiendo de su capacidad técnica y de sus recursos, porque esto es caro de implementar, porque como digamos, todo el mundo podrá pensar, se precisan muchísimas encuestas, muchísimas formas de medir qué es lo que está pasando en cada uno de estos sectores, y eso implica muchos recursos, ¿no? Entonces, los países más o menos, o sea, de acuerdo con con estos manuales, cada, no sé, 10, 15 años, habría que hacer una revisión. Los censos son, como siempre, el punto de partida, porque, bueno, medir la población, hay muchas encuestas que se realizan, ¿no?, en base a estos datos. Entonces, también, por ejemplo, el INE hizo, además, una encuesta grande que hay, que es de gastos e ingresos, que también va a actualizar el IPC.
porque también el IPC que tenemos, los precios que salen creo que hoy de tarde, el nuevo valor de este mes, se basa en una canasta, o sea, también no hay que medirle los precios. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos una canasta de productos que surgió de una encuesta. ¿De una encuesta de cuándo? Bueno, ya del año 2006. Entonces hubo una nueva encuesta, creo que, no me acuerdo, 2016, por ahí 2017, y en base a esto, o sea, una vez que se termina esa encuesta, hay que revisar los datos, etcétera, para poder hacerle un cambio de base al IPC, y eso también nutre a las cuentas nacionales, porque también hay precios y cantidades, ¿no? Y en esto deben, ¿no?, estos dos, como yo decía antes, institutos de estadísticas, tienen que dialogar entre sí y hacer consistentes los datos. Pero bueno, ¿qué implicancias esto tiene? Hay algo que, digamos, hay muchas variables que nosotros las medimos como porcentaje del PIB. A ver. Por ejemplo, el déficit fiscal, sí, claro, el endeudamiento. Esas no sabemos el número, en realidad es que no importa tanto, lo que importa es siempre ese porcentaje, es 4,5, 6,8, es cuánto. Bueno, si ahora qué es lo que va a suceder, como yo dije, hay una nueva estimación y el PIB es más alto de lo que pensábamos, entonces esos porcentajes van a mejorar, porque van a disminuir, porque el denominador ahora es más grande. ¿Se entiende? O sea, veremos cuando salgan las nuevas cuentas nacionales, ¿no? Porque también tenemos el 2016, pero como no conocemos exacto la trayectoria hasta ahora, con las nuevas medidas, porque todavía no fueron, no se publicaron, uh-huh. Pero bueno, lo que se espera es que capaz que el déficit caería 4 puntos. Algunos ya estuvieron haciendo, ¿no? Entonces, en vez de haber terminado el año pasado, no sé, con 4,5, habríamos terminado con 4,1. Y ahora, en vez de ser 6 y pico, digamos, sería un poco menos. Esa es un poco la cuestión. Con el endeudamiento también es importante, ahí la variación sería algo mayor, porque bueno, los valores son más grandes, y digamos como que decimos, no estábamos tan mal como pensábamos. Bueno, eso me lo tenés que explicar un poquito mejor, porque te cuento que un artículo que me imagino vos recomendás, porque creo que es muy fácil, sencillo de entender, porque lo cuenta con mucha claridad Germán de Agosto, sí. Con el título Robinson Crusoe, una aventura estadística. Bueno, ya habla del personaje y de su economía, ¿no? Y después dialoga con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces dice, el jueves el Banco Central del Uruguay presentó, bueno, lo que comentabas, la nueva base para las cuentas nacionales. De 2005 pasamos a 2016, tomando como año de referencia 2012. Como la isla de Robinson, éramos más ricos de lo que pensábamos. ¿Cuánto? Aproximadamente 8,6. ¿Por qué? Porque estamos midiendo más y mejor. Bueno, y acá me gustaría que aterrizaras un poquito más esa idea, Gabriela. Sí, bueno, justamente es esto que o sea, la realidad es una, ¿no? Es la que es. El tema es que nosotros somos como miopes para poder percibirla, porque ¿cómo la medimos? Entonces hay todos estos manuales que nos enseñan cómo medir, y cada país los aplica de la forma más rigurosa que puede, y digamos qué versión del manual aplica depende de sus posibilidades de recursos, de gente capacitada, y además esto de la posibilidad de hacer más o menos encuestas, ¿no? O medir de forma más precisa la información. Pero como dice ahí, medimos más, ahora tenemos más actividades que ya estaban,
simplemente no las teníamos incorporadas en nuestras mediciones porque, bueno, no podíamos, porque no existían en 2005 cuando se hizo la revisión anterior. Sí, vos nos has contado muchas veces que en una medición de la economía donde se percibe esto, me parece en forma bastante elocuente, es en lo que también el artículo señala, y es la medición del índice de precios al consumo, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí, las cosas que hay. Si uno abre la base del IPC y mira las categorías que hay, uno dice, bueno, pero si esto no existe más, o sea, los CDs, los DVDs, físicos, ¿no?, que comprábamos, digo, eso como algo, pero otras cosas que uno dice, nada, no es eso, y además muchas cosas que sí se mantienen en nuestra pauta de consumo, pero que tienen otro peso, claro, ¿no? El internet en el hogar, ¿no? O los planes de celular que tiene muchísima gente. En esa época era algo mucho más raro. Todavía no teníamos los smartphones en aquella época, por lo tanto hay una cantidad de cosas que podemos hacer hoy con el celular que en aquella época no se daban, entonces era un servicio muchísimo más básico. Como dice tu colega, ¿cuánto pesa la suscripción a Netflix en el IPC, por ejemplo, no? Bueno, no existía, claro, no, por eso, y ahora todos tenemos ahí, claro, la gente tenía mucho más cable, capaz, de lo que ahora, claro. No, muchos hogares, no, y la conexión misma a internet, además de Netflix o de, yo qué sé, otras, no, Amazon Prime o cualquiera que la gente tiene ahora, pero bueno, esto es algo, digamos, normal, cuando todos los países actualizan sus estadísticas. Por eso yo decía, lo ideal es cada 10 años, a veces los pasamos más tiempo, porque, bueno, no hay recursos, o yo qué sé, nada, el país entra en crisis, o yo qué sé, la revisión anterior, por ejemplo, cuando se tomó base 2005, el año anterior era el 80 y pico, o sea, era como algo lejísimo, o sea, habían pasado más de 20 años sin actualizar, porque bueno, el país atravesó crisis, más crisis, y digamos, no hubo como digamos, una capacidad para poder actualizar todo eso antes, y además esto lleva muchos años actualizar estas bases, ¿no? Se aplica muchísimo trabajo, y hay que hacerlo seriamente, ¿no? Entonces se precisan técnicos y muchas horas de trabajo arriba de los números y de las estadísticas, pero bueno, nos sirve para conocer mejor nuestra economía, y para que sobre todo las políticas económicas puedan tener como más afinado hacia dónde se dirigen, cuál es la efectividad que buscan, y luego poder evaluar qué tan efectiva fue la política tal o cual, ¿no? Entonces tenemos que tener para todo, ¿no? Para las políticas sociales también, para las políticas productivas, o sea, tenemos un sector llamado otros, gigante en nuestra economía, que está, digamos, nutrido por una cantidad de servicios, ¿no? Uno piensa que, ¿no? Como yo decía, sí, el sector agropecuario, o la industria, o la construcción, que son como que uno piensa que esa es la producción del país. Bueno, en total esos tres sectores no suman, no sé, el 40% más o menos de total. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace crecer la economía? ¿Dónde está el impulso? Bueno, ahí también, ¿no? O sea, si ahora estamos pensando en qué medidas tomar, qué sectores son los que hay que priorizar, ¿cuáles son los más empleadores? ¿No? Esa es otra relación también, que también hay que estudiar. Y bueno, y una cosa además bien interesante que las cuentas, esta nueva revisión de cuentas nacionales hace, que la anterior, que hacía tiempo que eso no se había medido de nuevo, es
digamos, los sectores que se quedan con, o sea, porque todo lo que, por un lado, el PIB, la producción, tiene como otro lado que es el ingreso nacional, digamos. O sea, todo esto genera, o sea, tiene su equivalencia en el ingreso. Entonces, ¿para quién va ese ingreso? Entonces hay salarios para el gobierno o para las empresas, ¿no? Ganancias de las empresas. Y sector externo, ¿no? Que se lleva en... Entonces, esa es una medida que ahora la vamos a tener nuevamente y vamos a poder evaluar. Bien, eso es bien importante también, porque lo que había eran, bueno, algunos que en base a ciertos supuestos habían hecho estimaciones de cómo, no sé si los salarios se llevaban más o menos que antes, ¿no? Cómo las políticas, digamos, esta otra discusión, también esta nueva revisión de cuentas nacionales nos va a servir para poder ver también la parte como del ingreso, ¿no? O sea, esto que se produce, por un lado, bueno, qué ingresos genera y quién se los lleva. Bien. Y Gabriela, otra cosa es cómo está distribuido, eso es diferente, o sea, cómo se lo lleva en total, ¿no? Lo que se llama la masa salarial, o sea, cantidad por salarios, ¿no? Total. ¿Cómo se distribuye eso? Bueno, este es otro tema que hay que también luego profundizar y estudiar. Y junto con eso, Gabriela, no sé si tuviste tiempo ya de leer el semanario Crónicas. Imagino que como es un semanario que hace mucho hincapié en lo económico... No, hoy todavía no lo vi. Pero digo que en general me imagino consultás o tenés en cuenta. Incluye una entrevista a la ministra, tu colega Arbeleche, Azucena Arbeleche, y bueno, y dice algunos comentarios, algunos que, digamos, con cierto perfil técnico que después me gustaría, cuando tú quieras, si te parece oportuno, bajarlos un poco a tierra en el sentido que la gente pueda, más allá de si le parece adecuado lo que dijo la ministra o no, entenderlos, ¿no? Por un lado, en los últimos años, el Ministerio esto para el próximo encuentro, ¿verdad? En los últimos años, el Ministerio de Economía ha estado ausente en la política comercial y este equipo ha tomado la definición de estar. Esto dijo la ministra. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras en qué consiste un ministerio presente y por lo tanto ausente en la política comercial. ¿Cómo podríamos entender eso? Y después hay otro aspecto sobre el cual se habla mucho y mucho más en el marco de la discusión del patrimonio, del presupuesto, perdón, y es una frase textual de la secretaria de Estado: si se hubiera ido por el camino del aumento impositivo, lo que se hacía era dañar una competitividad que ya estaba resentida. Este asunto yo veo que es un asunto permanentemente aludido por los actuales gobernantes, cuando, digamos, se reprocha, por decirlo así, la obsesión para la oposición o para algunas miradas un tanto exagerada de bajar el déficit fiscal y mucho más en este contexto de pandemia global, ¿verdad? Entonces se dice, pero entonces vos lo que querés, como no tenemos plata, tenemos que hacer eso. Y si no hacemos eso, lo que vos querés es que nos endeudemos más o que pongamos más impuestos. Y cuando se habla de más impuestos, siempre se dice, porque la gente, los trabajadores, la clase media, el pequeño comerciante, las pymes, ya no soportan más carga impositiva. Entonces, una pregunta que a mí me gustaría hacer es, en efecto, cuando hablamos de impuestos, ¿siempre hablamos impuestos para los más frágiles, los más débiles o los medianos? ¿No hay forma de generar impuestos para los más sólidos, sin temor a que estos se vayan, como siempre se nos dice? En efecto es así. Si yo le cobro impuestos a los verdaderamente millonarios, ricos, los que ganan mucho dinero, aún en pandemia, esos se nos irían y nos dejarían con las ruedas para arriba.
no obsesionarse con el déficit fiscal. ¿Es necesariamente que los trabajadores paguen más impuestos? Bueno, me gustaría que pudieras analizar eso la próxima, ¿sí? Y bueno, perfecto, súper interesante ese enfoque, es como más estructural, ¿no? Y tiene mucha cosa ideológica. Pero porque yo veo que se usa constantemente... Y veo que nos quedamos ahí como el ratón que quiere mover las patitas en la manteca, ¿entendés? Sin avanzar. No, claro, porque lo que pasa es que hay algo que hay que, digamos, sin entrar a los detalles, me parece que hay algo que hay que tener en cuenta cuando uno analiza política económica, ¿no? Que esto es, o sea, hasta ahora hablamos de cómo medir la economía. Este es un tema en el que todos más o menos estamos de acuerdo, que hay que aplicar las mejores. No, eso no es un tema... tal vez hay algunas cosas ideológicas metidas ahí, en qué se mide, qué no se mide, ¿no? Sí, pero está bien, sí. En las sociedades capitalistas, digamos, todos más o menos miden los mismos sectores y qué es lo que se aporta. Ahora, la política económica, ¿no? Para quién hay que hacerla y quién debe financiarla, esa es una cuestión que tiene más ideología, en el sentido de que el gobierno de turno tiene como lo que nosotros llamamos como una función objetivo, ¿no? En donde vos decís, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Que la economía crezca más, que sea más igualitaria, que Uruguay tenga éxito en las pruebas PISA, no sé, digo, cosas que puede tener, ¿no? el gobierno de turno. Entonces, bueno, ¿qué priorizo? Todo no lo puedo hacer al mismo tiempo. Entonces, eso por un lado, pero por otro, también es qué modelo de crecimiento, o sea, qué me dice la teoría, cómo me ayuda. Uh-huh. Hay algunas teorías que dicen, no, lo mejor es, ¿no? Como el presidente dijo en alguna conferencia de prensa, hay que apoyar a los maya oro. Sí, claro, ¿no? claro. Quiere decir, esto en el sentido de esto que está hablando un poco la ministra, en el sentido de los sectores que nos van a sacar del pozo son los que tienen más potencial, entonces a esos hay que liberarlos de carga, tenemos que hacer todos un sacrificio para que, ¿no? En otras épocas se le llamaba la teoría del derrame. Sí, o sea, claro. ¿te acordás, no? Hacer crecer la torta y después no dividirla al principio, sino esperar que sea suficientemente grande para que derrame hacia los sectores más bajos. Sin embargo, eso sobre todo era de la época de los 90. ¿no? Sí, eso incluso los más ortodoxos ya medio que lo han dejado un poquito de lado, ¿no? Bueno, más o menos, porque esta teoría que se aplica es esta misma reformulada con otro nombre. Porque, bueno, acá entramos también en la disputa semántica, ¿no? Bueno, claro, porque hay cosas que quedaron mal decirlo, y entonces sí, bueno, pero es el mismo. Bueno, para Gabriela, que esto se está volviendo muy, muy, muy apasionante como siempre, pero también se nos ha ido el reloj, se nos escapó la tortuga. Dale. La perfecto. Seguimos la semana que viene, gracias. Vamos para la próxima y vamos en base a este artículo, capaz que ya lo podemos subir y comentamos con distintos aproximamientos. Buenísimo. Dale, bueno. Muchas gracias, Gabriela, buen fin de semana. Bueno, dale, gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Era Gabriela Mordecki, la economista, investigadora y docente que nos ayudaba a poner la mañana en camino a propósito justamente de su columna vinculada a la economía. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.